José Ignacio López, periodista desde que nací. Fui el vocero de Alfonsín, orgulloso de haberlo sido, como orgulloso estoy de haber trabajado en La Nación, en Clarín, en las radios, en televisión, de haber hecho la pregunta a Videla. Estuve ahí. La primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo decidiste ser periodista? Y es una decisión que no fue una decisión, fue una inclinación muy marcada. Yo ya había escrito, ya sacaba buenas notas en el colegio, ya en las composiciones, no así como en las matemáticas. No, y tenía inclinación claramente para eso. Bueno, de todas maneras, hice el test vocacional y claramente salía esto, salía letras, salía esas cosas, todo lo humanístico. Y yo ya había hecho cosas en el colegio, más que en el colegio, en la Acción Católica, en la parroquia donde yo estaba, en Santa Rosa de Lima. Es decir, todas las revistitas o mimeógrafo o las cosas esas yo tenía que ver. Además había en esa parroquia había un cura párroco, que es el padre Rodolfo Carboni, que tenía un periódico que se llamaba Renovador, y bueno, también alguna cosita escribía, y bueno, así que ahí decidí, y lo que decidí fue ir al Instituto Grafotécnico, que en el mismo lugar donde funcionaba la Escuela Superior de Periodismo. Es decir, bueno, en el ámbito del Instituto Grafotécnico también estaba el profesor Pedro D'Alfonso, que era, y que por muchos años él manejó toda la cosa de psicología del Instituto Grafotécnico, y él era un gran, muy respetado hombre que hacía los test vocacionales y otras cosas de psicología. Y ahí quedó muy claro, y bueno, y ahí hice la Escuela de Periodismo en el 56, que debe haber sido, sí, 56, 57 y 58, por ahí, o 57, por ahí. Lo vinculo con la Colimba porque yo estaba en la Colimba, en algún momento fui a la escuela con uniforme, a alguna clase. Sí, que ya a los 20. ¿Y cómo fue dedicarte al periodismo durante la dictadura? Pero ya en el 76 yo ya tenía 15, 16 años, 15, 16 años en el periodismo, y ya yo había ocupado en las redacciones que ya habían atravesado circunstancias similares, así que la dictadura esta, si vos te referís a la del 76, seguramente fue la más sangrienta, pero fue parte de una larga historia de inestabilidad institucional de la Argentina, que había empezado casi al principio de todo, pero que había empezado prácticamente después de la Organización Nacional, para no irse tan atrás, después del 30 y después del primer gobierno y el segundo gobierno de Perón, que ya fue interrumpido por un golpe militar. También hay que tener en cuenta que el gobierno del que surgió el peronismo también era fruto de un golpe militar. De modo que la inestabilidad institucional estuvo muy instalada por mucho tiempo, y por eso está bueno que hoy hablemos de los 40 años, porque es el periodo histórico más largo de gobiernos elegidos por el pueblo y sucedidos por el pueblo. Así que, te digo, yo en el 61 entré en La Nación. Yo ingresé felizmente en un hueco constitucional, digamos.
porque estaba el gobierno de Frondizi todavía. Y de mis primeras experiencias relativas a esto de la inestabilidad institucional fue ser testigo, ni siquiera cronista, creo que todavía no me habían ascendido a esa categoría. Todavía creo que era aspirante o reportero, porque se seguían todos los escalones en las viejas redacciones de la época. Y yo estaba afuera de Olivos, en la residencia de Olivos, la noche del 29 de marzo creo que fue, cuando se lo llevaron a Frondizi a la isla Martín García. Y salimos todos corriendo con los autos que podíamos a seguirlo al presidente para verlo subir en la escalerilla del avión cuando lo llevaban a Martín García. Ahí lo conocí. Nunca tuvimos mucha relación porque nunca trabajamos juntos ni nada, pero siempre a mí quedó el recuerdo de ese día, que ese día también otro joven cronista que había ahí por Noticias Gráficas era Horacio Berbisky. Y con la del 76, yo ya no estaba en La Nación. Yo me fui de La Nación en el año 75 y pasé a La Opinión. Es decir, que cuando empezó la dictadura, yo ya estaba, la del 76, yo ya estaba en La Opinión, y trabajé en La Opinión hasta el 77, hasta abril del 77, cuando el diario fue primero intervenido de hecho, digamos, primero. Antes pues, ya habían desaparecido algunos compañeros, otros los habían matado, otros habían muerto porque algunos habían estado, antes de que yo entrara en el diario, el diario se fundó en el 71 y entre el 72 y el 75 hubo mucha gente militante, y mucha gente también, algunos militantes en la violencia, con los cuales hubo desaparecidos y hubo muertos por la lucha armada. Y después del 75 al 77, allí el director y el dueño, que era Jacobo Timerman, tuvo un conflicto sindical muy serio en la época anterior, y finalmente buscó profesionalizar un poco el diario. Vino de Uruguay, contrató a un periodista brillante que era Enrique Jara, que había sido uno de los periodistas que había transformado el bien público en Montevideo en el PP Color, y tenía además toda la experiencia no solo periodística, sino también la relativa a las diferentes formas de impresión, porque era el offset, era todo una novedad. Y como La Opinión había sido un diario concebido para un tiraje relativamente como tercer diario, había sido fundado, y después el éxito periodístico lo llevó a vender 100.000 ejemplares o 120.000. Y el hecho es que también lo contrató a un argentino que había estado en Uruguay, en el PP Color, que fue Edgardo Sajón. Edgardo Sajón, que había sido secretario de prensa del general Lanusse, fue el responsable de instalar toda la maquinaria con toda la experiencia que tenía, y fue al primero que secuestraron y al primero que mataron, porque de esa serie que se produce a partir de lo que se puede llamar el caso Camps, porque todo estalla cuando el general Camps comienzan a investigar, cuando explota el caso que se llamaba caso Greiber, en realidad sobre la base de la información o de la seguridad de que la plata de los montoneros del secuestro de Bor la había administrado Greiber, y que el diario había sido creado, fundado con parte o con toda plata procedente de la misma procedencia.
Con lo cual, en ese momento que se ponía en investigación eso, pues primero que se llevaron fue a Sajón, y Sajón debe haber muerto en la tortura, de lo que pensamos. Era un hombre fornido, fuerte, y seguramente no fácil, se haber resistido, y nunca apareció. Nunca su familia pudo enterrarlo ni nada. Y nunca pudo averiguar ni siquiera la NUCE que le habían hecho. Y después de llevárselo a Sajón, unos días después, lo metieron preso a Timerman. Una noche que se llevaron preso a Timerman, y a los dos subdirectores, uno era Enrique Jara y el otro era Ramiro de Casasbellas, y allí los sometieron a torturas en dependencias paralelas, haciéndolos contradecir a uno con otro, una verdadera atrocidad. Se la debemos a ese general y a algunos otros conocidos. Y ahí nos quedamos al frente del diario en esa situación, con el director, el dueño preso, la familia que venía al diario pidiendo a ver qué íbamos a hacer, lo que trabajamos en él. Algunos de los secretarios de redacción se fueron y no volvieron, los dos subdirectores que fueron liberados unos días después, ninguno volvió al diario. Uno de los jefes de redacción, otro que era, bueno, no volvieron muy pocos. Quedamos finalmente, de hecho, Mario Diamen y yo, que éramos secretarios de redacción, y yo que tenía más contactos con el gobierno y con los militares, en razón de que mi trabajo era hacer comentarios políticos de esa época. Y entonces, bueno, tuvimos primera decisión, seguir sacando el diario. Segunda decisión, dejamos de firmar. Y lo tercero, hicimos cómo hacíamos para normalizar la situación. Trabajaban 400, 500 personas en el diario. Y bueno, finalmente, después de bastantes gestiones, conseguimos que lo intervinieran. Le nombraron a un interventor, el general Teófilo Goiret, y pusieron al diario en el marco, habían constituido la CONAREPA, que era la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Todos los bienes del diario y lo demás lo pusieron bajo esa estructura administrativa, y el coronel Goiret vino al diario, se reunió con Mario Diamen y conmigo. Era muy claro que quería que Diamen se fuera y que yo no me fuera. Nos fuimos los dos, después nos llamó a uno por separado, me ofreció la dirección del diario, yo le dije que no trabajaba en un diario intervenido. Y bueno, él quedó de director, y después, bueno, se armaron. Algunos otros se fueron de la redacción, otros se quedaron, por supuesto, tenían que trabajar. Y yo me fui, bueno, como Jacobo pagaba bien, y exigía exclusividad, yo tenía, nada más que tenía unos micros de radio que hacía. Así que a partir de ahí, de julio, recién en agosto, recompuse un poco, gracias a algunos amigos, que yo me fui a trabajar, es decir, yo no lo conocía, y un buen amigo, colega, me mandó a conversar con Horacio Tato, que era el director de la agencia NEA, y bueno, fui a trabajar en NEA para hacer los comentarios políticos en NEA,
fui como secretario de redacción en NA, y trabajé en Noticias Argentinas hasta el 80, ya no en Noticias Argentinas, porque en el 82 hubo una crisis de editores en NA y un grupo se escindió del grupo original de Noticias Argentinas, y Tato también se fue, y fundamos con Tato otra agencia que fue DIN, Diarios y Noticias. Y hoy prácticamente como tales creo que no existe ninguna de las dos. Hay algún resto de Noticias Argentinas por ahí, creo, pero la otra también se cerró. Y en ese tiempo, bueno, entre el 77, después yo ahí trabajaba en la agencia, trabajaba en El Economista, que fue otro lugar donde me dieron para hacer la columna, porque se fue Rodolfo Pandolfi, que hacía ese trabajo en El Economista. Se fue a vivir al Uruguay. Dejó por un tiempo el periodismo, gran periodista, pero se fue al Uruguay, y entonces, bueno, yo lo reemplacé ahí en El Economista, y después, ya no sé, habrá sido en el 79 o el 80, por ahí, todavía era secretario general de Clarín Marco Citrinblum, y Joaquín Morales Solá era prosecretario general, y entonces Joaquín me invitó a que fuera a escribir la columna religiosa de Clarín, que no la tenía, el panorama religioso de Clarín. Lo escribí hasta el 83. ¿Cómo te animaste a hacerle la pregunta por los desaparecidos a Videla? Porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia. Yo trabajaba tranquilo con mi conciencia. Vos me preguntas así, como hacía, y yo hice todo lo que pude dentro de lo que yo sentía que era mi conciencia. Yo mentir, conscientemente nunca mentí. Si es posible que no haya podido decir toda la verdad muy claramente, también es muy posible. Uno aprende a escribir entre líneas, es una cosa horrible, porque no es fácil después desprenderse de esa manera de escribir. Pero por lo mismo, por esa inestabilidad institucional de la que te hablaba, no es por casualidad que yo hice esa referencia, porque ya desde antes los periodistas aprendíamos a escribir entre líneas. O por lo menos intentábamos escribir entre líneas. Así que ahí se escribió, y bueno, yo me animé primero por eso, porque fundamentalmente porque además yo el tema de los métodos que estaba empleando el gobierno militar, la dictadura, para afrontar el problema de la violencia política y de la guerrilla, yo se lo había, yo no solo yo, los 3, 4, 5 periodistas que teníamos, y más, algunos más también, que teníamos acceso a conversaciones off the record, incluso con Videla, por lo menos 2 ocasiones o 3, a través de la Secretaría General de la Presidencia, que ocupaba el general Villarreal, que era, bueno, de los sectores, en esos momentos también había, y esa división existía, y en los informes de las embajadas que se conocen ahora, también se hacía como hacíamos los periodistas que escribíamos de política, también se hablaba del sector duro, el sector blando, de quién era esto, sí, todo eso era cierto, todo era la dictadura, pero todo eso también era verdad. Y bueno, había en esas reuniones uno les planteaba este asunto de por qué no aplicaban la pena de muerte, y te contestaban abiertamente que no, porque apenas se dictara una pena de muerte, el Papa y Naciones Unidas iban
protestar y que no se iba a poder hacer. Y por eso, cuando yo la pregunta la hago en una conferencia de prensa, que debe haber sido la primera de esas características, porque era una conferencia de prensa convocada por el presidente Videla, porque se ponía en marcha lo que se llamaba la etapa política del proceso de reorganización, como se autodenominaba la dictadura. Y entonces la junta militar, que era lo máximo del poder, eran las tres fuerzas. Por eso la estructura del Estado fue dividida en tres. Había sectores del Estado donde manejaba el ejército, otro sector que lo manejaba la Fuerza Aérea y otro que lo manejaba la Armada Nacional. Y entonces la Junta Militar era la que detentaba el poder. Y la Junta Militar iba a producir un documento político, que era como las bases sobre las cuales la dictadura pensaba abrir a la participación política con las limitaciones que ellos determinaban. Y Videla, de alguna manera, si querés, en esos jueguitos en que andaban, de alguna manera se adelanta. Por eso está de civil, porque él dejaba de ser, ya había dejado de ser el comandante en jefe del ejército, y hasta entonces era comandante en jefe del ejército y como tal miembro de la Junta Militar y además presidente. Por eso cuando él deja de ser comandante, se hace toda esa historia del cuarto hombre, porque eran los tres más otros cuatro. Entonces, ahí se pueden leer varias columnas, novelas, podríamos hacer. Y él hacía además ostentación de su condición de católico. Entonces, para mí el Ángelus del Papa de octubre del 79 fue una gran oportunidad para poder hacer la pregunta del modo en que la hice. Cuando se supo esto del Ángelus, que se publicó en los diarios acá, en el que el Papa había hablado de los desaparecidos y de los detenidos sin causa. Entonces yo vino a la conferencia de prensa, que era curiosamente un 13 de diciembre también, del 79, y ahí le hice la pregunta si él, que el Papa había dicho tal y tal cosa, y si él le había respondido privadamente, o si él se había dirigido de alguna manera al Papa. Entonces, para preguntarles por el tema de los desaparecidos, que era un tema que ya se había tocado en alguna pregunta anterior, y en la que él había respondido que el tiempo era lo que iba a resolver esa cuestión. Y bueno, como Videla me lo dice ahí, después de hacer una larga perorata para explicarme de que el Papa cuando habla así, habla para todo el mundo y bueno, esas cosas, terminó preguntándome, bueno, no sé si está toda la pregunta respondida. Entonces yo le dije, no, yo le preguntaba por esto y esto. Y ahí es donde viene esa atrocidad. ¿Fuiste militante del radicalismo? Nunca, no. Ni al principio ni al final. No, yo no fui, no era afiliado al radicalismo. Yo, por hablar de militancia, yo la única militancia que no es lo mismo, que la que puedo decir que es la de mi militancia como católico y como laico católico en los términos del Concilio Vaticano II. Entonces sí, ahí yo
Estuve en la Acción Católica, después cuando empecé el periodismo ya nunca estuve ya institucionalizado, pero siempre seguí tratando de vivir de acuerdo con lo que creía. Y bueno, y en lo que hace a acompañar los cambios en la iglesia, bueno, ahí fundamos, por ejemplo, una institución que en su momento le pusimos Club Gente de Prensa. Eso lo fundamos en el 63, acompañados por quien era el rector de la Escuela de Periodismo, don Luis Gil Montoya, y otro grupo de los cuales éramos 5 o 6, y de los cuales creo que soy el único que quedo, de los fundadores. Estaba Pedro Sivaca hasta hace unos años, y también Gabriela Castori, que también fue fundadora, murió hace 2 años. Pero el club siguió, yo fui presidente varias veces, y después hubo varios periodistas. Hoy está un poco perdido en lo formal, seguimos un grupo, pero se trataba porque en aquella época al interior de la iglesia se hablaba de la prensa católica, y la que no era católica era neutra, así se llamaba. Pero como todas esas cosas cambiaron muchísimo con el Concilio Vaticano II, gracias a Dios. Bueno, el Club Gente de Prensa lo que trataba era eso, nosotros subrayábamos que éramos católicos periodistas, no periodistas católicos, que no es lo mismo. Pero bueno, ahora sí quería hablar un poco de cómo llegaste a ser vocero presidencial de Alfonsín. Bueno, ese 10 de noviembre que te decía, me llamó, unos días antes me había avisado un amigo que estaban pensando llamarme para que fuera el vocero del presidente, y bueno, y efectivamente unos días después de esa llamada me llamó. Me llamaron para que fuera a verlo al presidente a la quinta donde estaba instalado, en Boulogne, y fui a verlo con David Rato, a quien yo tampoco conocía, que era el autor de lo conocía porque era un notable publicista, y que había sido el autor de la campaña de Alfonsín, pero no lo conocía personalmente, y él me llamó y fuimos juntos. Me llevó él en su auto, fuimos a Boulogne, y ahí el presidente no me ofreció nada, sino que me recibió, me dijo muchas gracias, José Ignacio, y ahí empezamos a trabajar hasta diciembre del 89, porque yo no me iba a ir cuando él renunció, porque era como dejar a un amigo caído en el camino. Así que me quedé con él hasta diciembre, y después sí, hice lo que le había dicho a él, que cuando yo terminara esto quería volver al periodismo. Me costó un poco de trabajo, pero volví. ¿No lo conocías de antes personalmente? No, sí, lo conocía, lo había visto 2 o 3 veces, pero no tenía con él la relación, ninguna relación especial, mucho más. Yo digo que yo tenía resuelto periodísticamente la cobertura de la campaña del radicalismo por otros contactos que tenía, otras relaciones, entonces no necesitaba verlo al candidato tanto. Entonces, en el caso, yo lo vi muchas más veces a Luder que a Alfonsín en tiempos de la campaña. Pero no. Después, ahora supe con los años, porque ya para vincular una cosa con la otra, cuando yo fui a trabajar con Alfonsín, nadie sabía, ni nadie recordaba, ni pensaba, ni mencionó que yo era el periodista que le había hecho la pregunta a Videla. Ni nunca hablamos con Alfonsín de la pregunta, ni de nada. Ahora me entero por el libro de Gerchunov, por la biografía de Gerchunov, que ahí por los años del 70, más o menos por los años que vino la Comisión Interamericana de Defensa,
Según cuenta Gerjunov, Alfonsín le dijo a Roque Carranza, che, ¿por qué no tenemos más cerca a este muchacho López? Pero bueno, lo tuvo más cerca después, unos años después. ¿Y cómo viviste esa época de tu carrera? Yo la viví entonces con mucha intensidad, y la recuerdo, es inolvidable para mí la experiencia, y terminar siendo amigo, gracias a la confianza que él me dio y a la lealtad con lo que yo respondí. Yo nunca ni él ni ninguno de un dirigente del radicalismo me hizo a mí ninguna cuestión ni ninguna insinuación para que tomara parte de la agrupación del partido, y yo creo que fui respetuoso de no solamente del presidente, por supuesto, sino del radicalismo. Creo que en conciencia nunca me presté a ser utilizado en ninguna cosa que no tuviera que ver con mis responsabilidades al lado del presidente, ¿no? Y creo que ese respeto fue mutuo, fue también de ellos conmigo. Para mí es una experiencia inolvidable y de la que estoy orgulloso. ¿Y cómo caracterizarías el gobierno de Alfonsín? Y yo creo que el gobierno de Alfonsín fue un gobierno de un hombre que cumplió totalmente con su palabra. Había dicho que iba a anular la ley de autoamnistía y lo hizo. Había dicho que iba a juzgar a los responsables y lo hizo. Había dicho que teníamos que fundar entre todos una democracia para los tiempos, y hoy estamos celebrando 40 años de una democracia que está endeudada gravemente, pero de una democracia y que está endeudada gravemente. Todas las dirigencias somos las responsables de esa deuda. Todas las dirigencias, no hay ninguno que, por eso yo creo que este espectáculo de todas unas dirigencias, no solo las políticas, sindicales, las religiosas, todas, las culturales, que somos lo mismo que hace 20 años, estamos mostrando que hemos pasado en vano aquella experiencia que fue muy dura, muy difícil, y en la que la estabilidad democrática tuvo un riesgo. Así que yo creo que fue un gobierno que además trabajó por la paz, cerró el conflicto con Chile, se firmó un tratado de paz y amistad histórico, se trabajó por la restauración por la recuperación de la vida democrática completa, por todas las libertades, y se trabajó por la integración en el continente. No solamente se ayudó y se contribuyó a que los países más cercanos también llegaran a recuperar su funcionamiento institucional. Se sentaron las bases para el crecimiento del Mercosur, que hoy está también tambaleando. Se hicieron muchas cosas. No se pudo resolver la cuestión económica, como tampoco ahora se ha podido resolver bien. Pero fue un gobierno decente, como lo dijo el presidente cuando empezaba. Va a ser un gobierno decente. Y fue un gobierno decente. ¿Y cómo fue vivir de cerca el proceso del Pacto de Olivos? ¿El Pacto de Olivos qué fue? La transición. Un acuerdo político. Sí. Un acuerdo político para reformar la Constitución.
porque el presidente estaba entonces iba a reelegirse por un plebiscito, iba a quebrantar la Constitución. Y entonces el presidente, y la política es pacto, acuerdo. Hoy estamos así porque no somos capaces de sentarnos en una mesa a ponernos de acuerdo. Yo no le tengo miedo a la palabra pacto. Ese no fue un pacto tenebroso. Fue un pacto hecho para reformar la Constitución. Y la primera reforma de la Constitución hecha por unanimidad, sin problemas, en el año 94. Eso también lo consiguió el gobierno de Alfonsín, o Alfonsín mismo. Y bueno, ahora te quería preguntar por tu documental. Pero déjame vender mi documental. Parece. Bueno, primero, ¿cómo...? Bueno, Memoria para construir se llama. Memoria para construir se llama, sí, son 4 capítulos. Memoria para construir precisamente por eso, por un poco por lo que te decía, porque creo que las dirigencias, todas, y también la periodística, tenemos responsabilidades y tenemos esta malísima costumbre de mirar el pasado solamente para encontrar las culpas del otro. Y yo creo que todos los que tenemos responsabilidades dirigenciales, todos tenemos cuotas partes de responsabilidad y deberíamos tener un debate más humilde entre nosotros. Ninguno debería discutir como si estuviera contento con lo que hemos conseguido, porque no podemos estar contentos con lo que hemos conseguido y con lo que les dejamos a ustedes. Entonces, yo creo que deberíamos estar más compungidos, más condolidos, y aceptando mirar el pasado para recoger ahí aquello que a cada uno que tiene responsabilidad dirigencial tiene que cambiar y tiene que contribuir a cambiar, porque por eso yo digo y recurro siempre a lo que yo creo que fue su testamento político, que es el discurso de Alfonsín cuando se descubre su busto en la Casa de Gobierno, su último discurso en la Casa de Gobierno, en la que él habla de la democracia y habla de las rémoras de la democracia, de las deudas que la democracia tiene, las rémoras que tenemos también en nuestra manera de vivir la democracia, nuestra falta también de compromiso en la vida democrática. Y recuerda ahí que la política, que por supuesto la política es confrontación y disputa, pero que también es acción y tarea compartida. Yo por eso digo, los que pudimos vivir aquel año del 83, y los que pudimos tener esa experiencia, lo que significó la alegría de celebrar juntos la vuelta a la libertad y de celebrarla juntos de verdad, porque no preguntábamos por quién había votado el que teníamos al lado, ni nos importaba lo que pensaba. Yo creo que si no recuperamos eso, si no intentamos recuperar con el esfuerzo que haya que hacer las dirigencias, independientemente de la elección, de las elecciones y de los resultados que tengan las elecciones, si no reconstruimos esa unidad nacional mínima que se necesita, nos va a resultar demasiado difícil asumir la deuda que tenemos. Nosotros, yo digo que está bien que celebremos los 40 años, pero lo tenemos que celebrar con la conciencia de que esta así no es la democracia, con 40% de pobres y con esta disgregación social. No. Entonces, ahí hay un cacho de responsabilidad de cada uno.
Entonces, por eso memoria para construir. Entonces yo hago memoria de mis 60 y pico de años de periodismo y de las cosas que viví y por supuesto de la etapa de Alfonsín y de la etapa del 2001-2002, donde gracias a estar trabajando al lado de un gran hombre, un gran humanista al que los argentinos le debemos mucho y debemos recordarlo, que es Carmelo Angulo Barturén, que era el representante de Naciones Unidas en la Argentina en ese momento, y al esfuerzo que se hizo en ese momento, consiguió por lo menos sostener la situación social en un momento muy, muy difícil, y por eso el diálogo aquellos días difíciles de la crisis de 2001-2002 también son parte es un capítulo del documental, y el capítulo de Alfonsín se llama El bastón de las manos limpias, y el último capítulo, el cuarto, son los afectos del camino, porque yo lo que hago es, y ahí tratamos de hacer justicia fundamentalmente con alguien que representa un poco al periodismo de todos estos años que estamos recordando, que es Magdalena Arguiguiñazú, de quien fui amigo y a quien le rendimos un homenaje en nombre del periodismo. ¿Vos creéis que el pueblo argentino hoy tiene memoria? Y no sé si tienen memoria, qué sé yo, ¿viste? Generalizar así es muy, muy difícil, muy difícil. Yo creo que así el pueblo es una figura, por eso me gusta más hablar de la crisis moral de las dirigencias, de las élites, como dicen los sociólogos, ¿no? Y también ahí yo insisto en decir también la dirigencia periodística, porque muchas veces nosotros, no me refiero al cronista, ni al movilero, ni al que tiene que laburar en 3 lados o 4, pero nosotros sabemos quiénes tienen responsabilidades dirigenciales y son periodistas. Y si también tenemos responsabilidad, muchas veces, muchas cosas, también tenemos cosas para revisar. Nosotros tenemos una gran oportunidad en periodismo, no solamente en la Argentina, para acá particularmente tiene este sesgo tan particular también, pero hoy la profesión, es decir, el ejercicio del periodismo está desafiado por este fenomenal cambio tecnológico, y entonces hay muchas razones para preguntarse bien qué es ser periodista hoy y cómo se hace periodismo hoy. Porque hoy también es muy fácil caer en las tentaciones, no solamente en las tentaciones económicas, también en las tentaciones de la fama o de la supuesta fama. Y entonces hay que ver si hacer periodismo es tener más seguidores. Por lo menos es una pregunta que nos tenemos que hacer, yo creo, y que nos sirva para reflexionar. Pero no pierdo la esperanza. ¿Crees que hoy el rol del periodismo es otro? Y lo tenemos que revisar. Yo creo que hay que revisarlo, hay que pensarlo bien, hay que meditar bien, porque los valores no variaron. Los valores que de la libertad, de la honestidad, no varían porque haya tanta tecnología a favor de la comunicación. Pero esa tecnología pone en cuestión muchas cosas de cómo nosotros concebíamos y cómo ejercíamos el periodismo.
la premura de hoy, la rapidez de hoy, la ligereza de hoy. Además, ¿quién es periodista en las redes? ¿Quién es? El que va, el que viene, el que trae, ¿quién la...? Por eso hay para pensar. Y bueno, ahí hay trabajo para las universidades. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué sentís cuando se refieren a vos como el vocero de la democracia? Me parece una exageración. Yo fui el vocero del presidente que ganó esa elección y que con el concurso de mucha gente contribuyó a que recuperamos las instituciones, pero fue una tarea de todos, el presidente lo decía, y fue una tarea de muchos. Y él lo hizo predicando el preámbulo de la Constitución. Entonces, yo creo que eso es un estilo. Me parece, de verdad, yo lo agradezco que algunos me identifiquen de esa manera. Para mí, a mí, ¿cómo no me va a confortar que yo hoy me cruce por la calle y no haya quien no me salude bien? Pero el vocero de la democracia somos todos los que tratamos de vivir y ser. Por eso es lo mismo que yo no critico la iniciativa, ni la voluntad, ni las ganas, pero yo ya les he dicho más de una vez a varios colegas, amigos, académicos, algunos, que insisten en cambiar el Día del Periodista para celebrarlo el día de que yo hice la pregunta. Me parece también una exageración. Dejémoslo a Mariano Moreno tranquilo. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado. No, por favor.